sesión voy a hablar acerca de la cinemática. Entonces, ¿qué es la cinemática? Bueno, la cinemática es parte de la mecánica, y la mecánica a la vez es parte de la física, que estudia el movimiento de los cuerpos sin importar las causas que producen dicho movimiento. ¿Qué tipo de movimiento describen los cuerpos? Podemos tener tres tipos de movimiento. Por ejemplo, cuando ustedes lanzan un objeto, el movimiento que describe, por ejemplo, una pelota cuando es lanzada, va a describir un movimiento de este tipo. La pelota a la vez, este movimiento que va describiendo la pelota, el centro de masa se va moviendo en la pelota, va describiendo un movimiento de traslación. Cuando ustedes dejan caer un objeto, por ejemplo, una manzana, la dejan caer ustedes, entonces esa manzana va describiendo un movimiento de traslación de caída libre. Pero a la vez, este objeto, además de moverse traslacionalmente, por ejemplo, otro movimiento es la Tierra girando alrededor del Sol, describe un movimiento de traslación. Ahora bien, pero no nada más los objetos se trasladan, también pueden rotar. Entonces, cuando lanzan una pelota, también la pelota puede rotar, o bien cuando una persona en su mano hace girar una pelota, esta pelota puede girar y desarrolla un movimiento de rotación. Entonces también hay un movimiento de rotación. Un objeto puede describir un movimiento de rotación. Igual esto puede estar rotando alrededor de un eje en particular. Y la Tierra, como saben, gira alrededor de un eje, ¿no? Un movimiento de rotación también. Entonces la Tierra gira, tanto se traslada como rota. También los objetos pueden describir otro tipo de movimiento, un movimiento de vibración. Si ustedes tienen, por ejemplo, un pequeño resorte y le atan un objeto y lo estiran, esto va a empezar a vibrar en este sentido, va a estar vibrando. A nivel microscópico, principalmente en los sólidos, por ejemplo, los átomos que forman el sólido se mueven alrededor de un punto de equilibrio entre las fuerzas de interacción que tienen átomos entre átomos o entre las moléculas. Por ejemplo, en el caso de la molécula del agua, esta es la molécula del agua, que forma 105 grados, este es hidrógeno, este es oxígeno. Entonces se pueden dar diferentes movimientos, hacia adentro, hacia afuera, movimiento de vibración, hacia adentro, hacia afuera. La molécula también puede rotar o puede generar otro tipo de movimiento, hay diferentes movimientos que pueden hacer. Entonces, ese movimiento se llama movimiento de vibración. Por ejemplo, si ustedes lanzan un globo lleno de agua, va a describir un movimiento de traslación, puede describir un movimiento de rotación y a la vez el globo puede estar moviéndose, puede estar vibrando, ¿no? Y entonces puede describir los tres movimientos. Entonces, aquí la cinemática precisamente estudia esos tipos de movimientos: traslación, rotación y vibración. No son los tipos de movimientos que se pueden describir. Ahora bien, en el caso particular, vamos a describir ahorita tres parámetros físicos importantes para describir el movimiento de un objeto. Y lo primero que vamos a hacer en esta parte es el movimiento de un objeto traslacional en una sola dirección, o sea, en una sola dimensión. Entonces, para hacer eso, voy a hacer la siguiente consideración. Voy a borrar esta parte. Voy a poner, lo primero que hay que hacer es poner un pequeño sistema de referencia. Vamos a poner el sistema de referencia en el eje X y voy a colocar un objeto
Y este objeto tiene una posición con respecto al sistema de referencia, una posición que le voy a llamar una posición inicial x0, posición. Un tiempo después, transcurre el tiempo, y el objeto ahora va a estar en la posición, en esta posición que está acá. Y entonces a esa lo voy a llamar la posición X, nada más. Y entonces el objeto, el cambio de posición de este punto a este punto describe algo que le vamos a llamar un desplazamiento. Se desplazó este desplazamiento de aquí para acá. Y ese desplazamiento lo voy a simbolizar con esta simbología delta de X, un incremento pues de la posición, un cambio de posición. Y ese cambio de posición va a estar dado precisamente como la diferencia o ese desplazamiento, la diferencia de X menos X0. Y esto para nosotros va a ser lo que es el desplazamiento. Ahora bien, pero también hay otro parámetro importante que hay que definir para describir la cinemática de un objeto. Este objeto, muchos de los movimientos que tenemos son movimientos que este cambio de posición no lo hace en el mismo intervalo de tiempo. Entonces, la razón de cambio, vamos a definir un concepto que se llama velocidad. Entonces, la velocidad la vamos a definir como la razón de cambio de la posición como función del tiempo. Y lo vamos a ver matemáticamente, lo vamos a definir de esta manera. Va a estar dado como la relación que hay entre delta de x y delta de t. O bien x menos x0 entre delta de t. A esta razón de cambio lo vamos a llamar velocidad, pero velocidad promedio. Hay un concepto importante también que se define. A veces es necesario conocer en cada instante de tiempo cómo es la razón de cambio. Y entonces definimos el concepto de velocidad instantánea como el límite cuando el intervalo de tiempo se hace muy pequeño de velocidad promedio. Es decir, el límite cuando delta de t tiende a 0 de delta de x entre delta de t. A esto nosotros le conocemos como la derivada de la posición con respecto al tiempo. Pero no nada más podemos tener objetos que se mueven con una razón de cambio con respecto al tiempo de esta forma. También podemos tener que esa misma rapidez, o esa misma también se conoce como rapidez, en el caso de la magnitud de la velocidad. En este caso no hay diferencia porque estamos hablando de un movimiento en una dirección. Entonces la velocidad y la rapidez tendrían el mismo sentido, el mismo significado. Sin embargo, cuando veamos la cinemática de un objeto, no nada más en una dirección, sino en diferentes direcciones, bueno, en el espacio o en el plano, entonces la magnitud de la velocidad es lo que se va a conocer como rapidez. Pero también los objetos, además de cambiar su posición con respecto al tiempo, lo hacen de diferentes maneras, diferentes formas o diferentes razones. También la velocidad puede estar cambiando con el tiempo. Puedes tener, es decir, hay objetos que no se mueven con una rapidez constante, sino pueden estar cambiando con respecto al tiempo. Un caso particular es la caída libre de un objeto. Si ustedes tienen un objeto y la sueltan, este objeto va a ir describiendo en cada instante de tiempo, van a ir ustedes viendo que su rapidez va a ir cambiando. Si ustedes lo pudieran medir, esa rapidez va a cambiar con el tiempo. Entonces significa que ese objeto, en este caso esa manzana, está cayendo y está cambiando su velocidad a medida que va cayendo. Es decir, ese objeto está acelerándose. ¿Y cómo calcular la aceleración? Bueno, se define de la siguiente manera. La aceleración, así como definimos la velocidad, también es una razón de cambio, pero de la velocidad como función del tiempo o con respecto al tiempo. Entonces vamos a definir la aceleración de la siguiente manera. La aceleración promedio va a ser igual a
al cambio de velocidad con respecto al intervalo de tiempo. Y entonces esto va a ser velocidad menos velocidad inicial entre el intervalo de tiempo. Pero también nos interesa saber cómo es la aceleración en cada instante del tiempo. Entonces, aquí entonces hay que definir la aceleración instantánea como el límite cuando delta de t tiende a 0 de la aceleración promedio. Es decir, el límite cuando delta de t tiende a 0 de delta de b entre delta de t, a esto se le conoce como la derivada de b con respecto al tiempo. Entonces, hemos definido tres conceptos importantes, lo que es, bueno, de hecho 4, la posición, cómo se define la posición de un objeto, su desplazamiento, la velocidad y la aceleración. En resumen, si ustedes conocen la posición de un objeto como función del tiempo, como una función del tiempo t, entonces van a poder determinar tanto la velocidad promedio, la aceleración promedio, su velocidad instantánea y su aceleración como función del tiempo, a través de estas relaciones matemáticas que ustedes ven aquí. Ahora bien, como hay otra forma de calcular algunos otros, bueno, hay otra forma de calcular o ver estos parámetros, principalmente la aceleración. Como la aceleración está dada como la derivada de b con respecto al tiempo y la velocidad está dada como la derivada de la posición con respecto al tiempo, si ustedes sustituyen b aquí, van a encontrar que la aceleración es la derivada con respecto al tiempo de la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y esto nosotros lo conocemos como la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Esa es otra forma de calcular. Si ustedes conocen la posición, directamente pueden calcular 2 veces la derivada y calculan la aceleración en un instante de tiempo. Ahora bien, otra cosa también que se puede hacer aquí, también se puede tener la aceleración de la siguiente forma. Si la velocidad, habíamos visto que podemos poner, por ejemplo, la velocidad como función del tiempo. Si b es función del tiempo, bueno, la aceleración ustedes lo pueden calcular de la derivando b con respecto al tiempo. Ahora, si la velocidad se puede ver como función de la posición y a la vez la posición es función del tiempo, entonces ustedes pueden calcular la aceleración usando la regla de la cadena. Es decir, derivan b con respecto a la posición y derivan la posición con respecto al tiempo. Pero esto se puede ver entonces como la derivada de b con respecto a x, pero esto que está aquí es la velocidad. Entonces, esto se puede ver como b por la derivada de b con respecto a la posición. Entonces, esta es otra forma de calcular la aceleración bajo la condición en que si ustedes tienen b expresada en términos de x y a la vez conocen x como función de, o sea, la posición como función del tiempo, entonces ustedes pueden calcular la aceleración haciendo ese análisis. Pues vamos a hacer un ejemplo de cómo esta relación es igual a si ustedes calcularan con esta otra relación. Imagínense que tienen que x es igual a 2t cuadrado. Si ustedes ven, la velocidad aquí sería la derivada de x con respecto a t sería 4t, ¿no? Entonces, si ven ustedes, si ponen b en función de x, aquí si nosotros despejamos aquí t, esto sería x sobre 2, raíz, lo sustituimos aquí, y entonces la velocidad en términos de x sería igual a 4 por raíz de x sobre 2. O sea que esto viene siendo, sería 4x a la 1 medio, lo voy a poner así, aquí sería raíz de 2. Si yo multiplico raíz por raíz de 2 por raíz de 2, entonces esto me va a quedar 4 entre 2, raíz de 2, x a la 1 medio.
O sea que la velocidad en términos de x se puede ver como 2 raíz de 2 por raíz de x, es decir, 2 raíz de 2x. Entonces la velocidad se puede ver de esa manera. Entonces ya tengo la velocidad en términos de x. Si yo sustituyo la aceleración, perdón, si yo calculo la aceleración con esta fórmula, sabiendo que la velocidad está en términos de x, entonces yo tendría la aceleración como b, que en este caso sería 2 raíz de 2x, por la derivada de b, que en este caso sería 2 raíz de 2x, de la derivada de 2 raíz de 2x con respecto a x. Entonces, si yo derivo, entonces esto sería igual a, sale el 2, aquí sale raíz de 2 y sería la derivada de x a la 1 medio, que sería 1 medio de x, 1 medio menos 1 sería menos 1 medio, sería la derivada. Entonces, si vemos nosotros aquí, esto sería, sería 2, aquí sería 2 con 2, raíz de 2 con raíz de 2 sería 2, por 2 sería 4, raíz de x, y esto sería igual a 1 entre raíz de x, entonces esto sería 4, la aceleración sería igual a 4. Si yo, eso haciéndolo, sabiendo que la velocidad en términos de x es 2 raíz de 2x. Ahora, si hubiéramos usado nosotros esta relación, derivando b con respecto al tiempo, sabiendo que b es 4t, entonces a es igual a la derivada de b con respecto a t, pero esta es la derivada con respecto a t de 4t. Entonces esto es 4 y quedaría igual que esto que está aquí. Bueno, esto se usa mucho cuando tienen ustedes el movimiento de un objeto está expresado en términos de la velocidad, no de la posición. Es decir, si ustedes conocen la velocidad como función del tiempo, entonces pueden calcular la aceleración. Pero si en caso particular en que conocieran ustedes la velocidad de un objeto, pero con respecto a la posición, ustedes pueden calcular la aceleración del objeto utilizando esta otra relación matemática. Ahora bien, hay otro concepto importante también, lo que es la distancia recorrida. ¿Qué es la distancia recorrida? Para no confundir con el desplazamiento en sí. Entonces, fíjense, vamos a poner este ejemplito. Imagínense que tienen ustedes un objeto que está en la posición 1. En un tiempo delta de t se desplaza a esta posición x2, lo voy a poner acá mejor, x2, y posteriormente se mueve en esta dirección, luego cambia su dirección y ahora va por Entonces quiero determinar cuál es el desplazamiento del objeto desde que inició hasta que terminó. ¿Ok? Es decir, si yo mido de aquí a aquí, este es mi desplazamiento inicial, y luego el objeto llegó acá y luego se desplazó de aquí para acá. Entonces, al final de cuentas, mi desplazamiento final, o mi posición final, más que nada mi posición final, es este punto que está aquí, x3. Y entonces el desplazamiento, desde que inició hasta que terminó, pues va a ser x3 menos x1. Es decir, este tramo de aquí a aquí. Eso fue lo que se desplazó, al final de cuentas. Ahora, ¿qué tanta distancia recorrió? Entonces, lo que vemos aquí es que el objeto se movió de aquí a acá, recorrió esta distancia y luego recorrió esta otra distancia. Y entonces, mi distancia la vamos a definir como el valor absoluto de mi primer desplazamiento, o sea, el final menos inicial, más mi distancia de aquí para acá. Es decir, mi posición final sería x3 y mi posición inicial sería x2. Entonces vemos que mi distancia recorrida entonces sería
la suma de la distancia de aquí a acá y de aquí a acá. Entonces, si ustedes pueden ver, la distancia recorrida no es lo mismo que el desplazamiento o que el valor absoluto del desplazamiento, al final de cuentas. Final. ¿Por qué? Porque para nosotros lo que va a ser desplazamiento es desde que inicia a que finaliza, dentro de un cierto intervalo de tiempo. Y de igual manera, mi distancia recorrida pues va a ser los valores absolutos de los desplazamientos. Si no cambia de dirección, podemos decir que mi desplazamiento en una cierta dirección equivale a la distancia recorrida. Pero si cambia de dirección, entonces tenemos que hacer la suma de todos los desplazamientos, tanto el de ida como el de cambio de dirección. Bueno, ahora vamos en base a los conceptos que hemos aprendido del desplazamiento, de la velocidad promedio, de la velocidad instantánea, de la aceleración promedio, de la aceleración instantánea, o de la aceleración o la velocidad, vamos a resolver este ejercicio como ejemplo. Y el ejercicio dice así: supongamos que tenemos la posición de la partícula como función del tiempo dada por 4t al cuadrado. Aquí el tiempo se mide en segundos y la posición se mide en metros. Entonces la pregunta, aquí hay varios incisos, A, B, C y D. El primero me dice cuál es la velocidad promedio en los primeros 5 segundos. El inciso B es cuál es la velocidad en 5 segundos, cuál es la aceleración en 5 segundos. Y el inciso D, cuál es la velocidad promedio entre el intervalo de 1 segundo a 5 segundos. Muchas veces este tipo de problemas es importante ver cómo es el comportamiento gráfico. Y siempre es bueno hacer un bosquejo de lo que estamos determinando. Entonces, vamos a tener un comportamiento de esta manera. Miren, esta es la posición como función del tiempo. Entonces, si uno grafica esto, con la experiencia que uno tiene, esto es una curva parabólica que comienza en el origen y hace este comportamiento. Entonces, se comporta de esa manera la gráfica. Y entonces, si uno quiere calcular cuál es la velocidad promedio en los primeros 5 segundos, estaríamos hablando que aquí sería en el tiempo t igual a 5 segundos, este sería su posición de la partícula. Si uno hace el cálculo, la posición en 5 segundos vale 4 por 5 al cuadrado. Sería 5 por 5, 25 por 4, sería, en este caso, sería 100 metros. Ahí le pondremos la unidad de medida. Y la posición inicial, t igual a 0, pues en este caso sería 0 metros. Entonces, ¿cuál sería la velocidad de la partícula? La velocidad promedio en los primeros 5 segundos. Bueno, acuérdense que la velocidad promedio está dado por delta de x entre delta de t. Es decir, la posición en 5 segundos menos la posición en el instante inicial dividido entre el intervalo de tiempo. Es decir, en este caso el intervalo de tiempo son los primeros 5 segundos. Entonces, si uno hace el cálculo y sustituye estos valores, esto va a ser 100 metros dividido entre 5 segundos. Y esto va a ser 20 metros sobre segundo. Entonces, esa sería la velocidad promedio. Si uno calcula, este es el inciso A, el inciso B, ¿cuál es la velocidad en 5 segundos? Me está pidiendo ahí entonces lo que se conoce como sería ahí la velocidad instantánea en 5 segundos. Entonces, si uno pudiera ver estos 20 metros sobre segundo, pues viene siendo el valor de la pendiente de la línea que une estos puntos que están aquí. Entonces, el valor de esta pendiente es el valor de 20 metros sobre segundo. Vamos a ver que esta velocidad promedio de 0 a 5 no es lo mismo que la velocidad instantánea en 5 segundos. ¿Por qué? Porque acuérdense que la velocidad
es la derivada de la posición con respecto al tiempo y lo evaluamos en 5 segundos. Entonces calculamos la velocidad en general y esto va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo de la posición, que en este caso sería 4t cuadrada, y entonces sería 8t. Eso es en general. Y entonces si uno evalúa la velocidad como función del tiempo en 5 segundos, entonces eso sería 8 evaluado en 5, y en lugar de t.5, sería 8 por 5, sería 40 metros sobre segundo, porque es la unidad de medida de la velocidad, metros por segundo. Entonces vemos que es diferente a este valor. Y bueno, eso es analógico porque si ustedes ven esta pendiente de esta línea, acuérdense que la pendiente, eso se ve en el cálculo, es la tangente del ángulo que forma la recta con respecto a la horizontal. Entonces este ángulo que está aquí, si ustedes ven, pues va a ser diferente al ángulo que es tangente a esta línea, que es la derivada. Acuérdense que la derivada tiene que ver con la pendiente de la línea tangente en el punto donde uno está evaluando. Entonces suena lógico que este ángulo que está aquí va a ser mayor a este ángulo. Entonces por esa razón tenemos que aquí es 40 y aquí es 20. ¿No? Porque está relacionado el ángulo con la tangente del ángulo, está relacionado con la pendiente. Entonces entre mayor ángulo tenga, pues mayor es el valor de la pendiente. Entonces esa es la diferencia entre lo que es la velocidad promedio y la velocidad instantánea o velocidad. Ahora, si uno calcula el inciso C, acuérdense que la aceleración es la derivada de v con respecto al tiempo. Entonces derivamos primero la función, que en este caso sería 8t. Entonces sería la derivada con respecto a t de 8t, y entonces esto sería 8 metros sobre segundo al cuadrado. Hay que recordar aquí que la aceleración, su unidad de medida sería longitud sobre su unidad de medida, en este caso en el sistema internacional, sería metros sobre segundo al cuadrado. El inciso D, ¿cuál es la velocidad promedio entre el intervalo de 1 segundo a 5 segundos? Es decir, queremos encontrar nosotros ahora, si vemos la grafiquita, queremos encontrar ahora la pendiente que hay, aquí sería 1 segundo, está igual a 1 segundo, que tiene un valor aquí, una posición esta posición dijimos que es de 100 metros, eso está medido en metros, eso está en segundos. Y aquí esta posición, estaríamos hablando de, si nosotros sustituyéramos el valor de 1 segundo en la ecuación de movimiento, esto se le conoce también como ecuación de movimiento, todo esto. Entonces sería igual a 4 por 1 al cuadrado, sería 4. Estamos hablando de 4 metros. Entonces lo que uno va a calcular precisamente es la pendiente de esta línea que va de aquí a aquí. Es lógico que si ustedes comparan con la que va de aquí a acá, pues parece ser que está más inclinada. Entonces esperará que estuviera un poquito más inclinada. Vamos a ver cómo vamos a hacer el cálculo. Entonces, si calculamos la velocidad promedio en ese intervalo, hay que recordar que está dado por delta de x entre delta de t. Entonces, esto sería igual a la posición en 5 segundos menos la posición en 1 segundo entre el intervalo de tiempo. El tiempo que hay entre 1 y 5 segundos, que se puede calcular así: 5 menos 1. 5 segundos menos 1 segundo, esta sería 4 segundos. Entonces aquí tendríamos el valor de x en 5 sería 100 metros menos el valor de la posición en 1 segundo sería 4 metros, y aquí tendríamos 4 segundos. Entonces esto estaríamos hablando que sea 96 metros sobre 4 segundos. Si hacemos las cuentas, eso me va a dar un valor de a ver, sería 96, sería 4, 2, 1, 6, 4, 24.
Entonces estaríamos hablando de 24 metros sobre segundo. Entonces vemos que él ligeramente es mayor al valor de 0 a 5. Aquí está, que sería 20, acá sería de 24, ¿no? Tal como se muestra en la figura. La pendiente de esto, que tiene que ver con la tangente de este ángulo, pues se ve que es ligeramente mayor a la de la pendiente de esta línea recta. Bueno, tenemos este ejercicio también de cinemática. Y aquí tenemos un cohete, parte del reposo en T igual a 0 y viaja hacia arriba en línea recta. Su altura sobre el suelo va de la forma S igual a BT cuadrada más CT cúbica. Esta es la posición. En algunas literaturas pueden usar Y, pueden usar X, Z, pero esta es la posición como función del tiempo, también conocida como ecuación de movimiento. Entonces, eso es lo que significa también la S. Donde B y C es constante, son números constantes, se sabe, aquí nos dan una condición, se sabe que en el tiempo de T igual a 10 segundos, el cohete en ese tiempo lleva una velocidad de 229 metros sobre segundo y una aceleración de 28.2 metros por segundo cuadrado, sobre segundo al cuadrado. Determine el tiempo en que el cohete alcanza la velocidad supersónica, es decir, 325 metros sobre segundo, y a qué altura ocurre. Entonces, tenemos la posición, la ecuación de movimiento como función del tiempo, y tenemos esta condición inicial. Con la ecuación de movimiento y con la condición inicial hay que darle solución al problema. Entonces, como siempre en todos mis videos donde resuelvo problemas, siempre es importante hacer un bosquejo de qué trata el problema, un bosquejo pictórico. Entonces vamos a hacer el siguiente bosquejo. Vamos a dibujar aquí el cohete. Entonces más o menos no somos muy buenos dibujando, pero aquí podemos poner esto. Y entonces, esta es su posición con respecto al suelo. Y lo que dice aquí que en un tiempo t de 10 segundos, el objeto lleva una velocidad de 229 metros sobre segundo y una aceleración de 28.2 metros sobre segundo al cuadrado. La altura a la cual va subiendo está gobernada por esta ecuación de movimiento, bt cuadrada más ct cúbica. Entonces queremos calcular en qué tiempo va a alcanzar, que debe ser un tiempo mayor a 10 segundos, porque en un tiempo de 10 segundos lleva una velocidad de 229, entonces a un tiempo mayor debe estar alcanzando una velocidad de 325 metros sobre segundo y una altura mayor a la cual está en ese momento. Entonces, en base a esa información, pues hay que calcular ese tiempo y esa altura. Ahora bien, aquí tenemos un problema. Bueno, primero, ¿cómo calcularíamos la velocidad como función del tiempo? Bueno, derivando. Entonces vamos a derivar la posición con respecto al tiempo. Entonces hay que recordar que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces al derivar vamos a tener nosotros aquí la derivada con respecto al tiempo de bt cuadrada más ct cúbica. Entonces al derivar esto va a ser 2bt más 3ct cuadrada. Y entonces esta sería la velocidad como función del tiempo. Pero aquí hay dos parámetros que no sabemos cuánto valen. Entonces tenemos que saber estos parámetros B y C. Si nosotros con esta condición que tenemos aquí, con t igual a 10 segundos y b igual a 229, podríamos de alguna manera, y con esta aceleración, calcular estos valores b y c, que es necesario conocerlo. Ahora bien,
La aceleración, ¿cómo está dada? Bueno, la aceleración aquí se puede determinar derivando la velocidad. Entonces, derivando la velocidad, vamos a ver, tenemos 2bt más 3ct cuadrada. Entonces, esto va a ser 2b más, sería 3, son 6ct. Entonces, ya tenemos la velocidad y tenemos la aceleración. Entonces, fíjense, aquí necesitamos saber, para poder nosotros directamente más, desde aquí, sustituyendo 325 aquí, podemos calcular el tiempo, pero no conocemos los valores de B y T, de B y C. Entonces es necesario conocerlo, pero tenemos esta condición. Esta condición me va a llevar, si yo sustituyo el tiempo aquí y B aquí, me va a llevar una ecuación que va a tener dos incógnitas. Si yo sustituyo A aquí y T aquí, me va a llevar también a otra ecuación con dos incógnitas. Teniendo dos ecuaciones con dos incógnitas, podemos ya saber el valor de B y C, que es lo que voy a hacer a continuación. Entonces voy a sustituir en esta ecuación el valor de B. Entonces, al sustituir en esta ecuación el valor de B, voy a tener aquí 229 va a ser igual a 2 veces B por 10, porque es 10 segundos, más 3 veces C por 10 elevado al cuadrado. Entonces voy a tener 229 igual 2 por 10 sería 20, B, y aquí sería 100, serían 300 C. Y entonces tengo una ecuación en términos de B y C. De esta otra ecuación, si yo sustituyo 28.2, esto va a ser igual a, en esta ecuación, 2 veces B más 6C por 10. Entonces voy a tener 28.2 igual a 2B, 60C. Y entonces ya tengo otra ecuación. Entonces ya tengo dos ecuaciones que hay que resolver. Tengo 20b más 300c igual a 229 y tengo 2b más 60c igual a 28.2. Entonces ya tengo un sistema de ecuaciones con dos incógnitas que hay que darle una solución. Ahora bien, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, hay varias formas de resolver este sistema de ecuaciones. Una forma que se me ocurriría sería, por ejemplo, multiplicar esta ecuación por un factor de tal manera que yo pueda cancelar o B o cancelar, en este caso C. Bueno, como aquí yo tengo el valor de 2, bueno, se me hace fácil aquí multiplicarlo por menos 10. Entonces, si yo hago eso, arriba no lo voy a multiplicar por nada, entonces voy a tener 20b más 300c igual a 229, y aquí tendríamos menos 20b, aquí sería menos 600c, y aquí sería menos 282. Entonces, si yo sumo ambas ecuaciones, estas se cancelan, aquí voy a tener menos 300c, y aquí voy a tener 229 menos 282. Si hacemos las cuentas, entonces si hacemos las cuentas ahí, eso me va a quedar como, aquí me va a quedar menos 300c igual a menos 53. Entonces C va a ser igual a 53 entre 300, ya cancelando los signos. Y entonces eso va a tomar el valor de aproximadamente de 0.177. 177 lo vamos a dejar así. Si sustituimos en alguna de las otras ecuaciones, por ejemplo en esta que está aquí arriba, entonces voy a tener aquí 28.2 igual a 2b más 60 por este valor. Y entonces esto me va a dar 28.2 igual a 2b más 10.6.
Entonces despejando aquí, vamos a ponerlo aquí, despejando, sería 10.6, 28.2 menos 10.6. Entonces B va a ser igual a 17.6 entre 2. Entonces esto va a ser 8.8. Entonces ya tengo los valores tanto de B como C a partir de la condición inicial que me da el problema. Entonces ya teniendo eso, pues yo ya sé cómo determinar. Bueno, primero yo ya sabría yo cómo es la ecuación de movimiento en términos de esos valores, que serían 8.8 t cuadrada más 0.177 t cúbica. Y su velocidad entonces estaría dada como, bueno, ya podría yo si derivar directamente de aquí, sería ds la derivada de s con respecto al tiempo, y entonces esto sería 8.8 por 2 t más 3 veces 0.177 t cuadrada. Entonces, haciendo la multiplicación aquí sería 17.6 t y 0.531 t cuadrada. Y entonces ya tendría yo que la velocidad está dada por esto. Ahora bien, como me está preguntando cuál es la velocidad, cuál es el tiempo del cohete en alcanzar esta velocidad. Bueno, pues yo sustituyo aquí la velocidad por el valor que tengo, que sería 325, sería igual a 17.6 t más 0.531 t cuadrada, y ya de aquí, a partir de esta ecuación, se podría calcular ya el tiempo en el cual se alcanza una velocidad de 325 metros sobre segundo. Y eso implica resolver esta ecuación, que es una ecuación cuadrática. Es decir, yo tendré aquí 0.531 t cuadrada más 17.6 t menos 325 igual a 0. Esto, bueno, lo resolvemos con la fórmula general. T va a ser igual a menos b más menos raíz de b cuadrada 4ac entre 2a. Aquí hay que recordar a es 0.531, b es 17.6 y c es menos 325. Entonces, sustituyendo los valores, voy a tener menos 17.6 más menos raíz 17.6 al cuadrado menos 4 veces 0.531 menos 325. Sacamos la raíz, luego lo vamos a dividir entre 2 veces 0.531. Entonces volvemos a escribir esto y vamos a hacer este cálculo de la raíz. Esto va a tener un valor de 0.6, vamos al cuadrado, más 4 por 0.531 por 325. Le sacamos la raíz, tendría yo aquí 31.624, lo voy a dejar así, entre 0.531 por 2, 1.062. Tomo la parte positiva, la que va a dar positivo, la parte negativa no. Entonces, t va a ser igual a 31.624 menos 17.6 entre 1.062, que es la parte que vamos a tomar en cuenta aquí. La parte positiva. Y entonces, haciendo esta operación, 31.624 menos 17.6 lo dividimos entre 1.062 y entonces va a dar un tiempo de 13.2 aproximadamente segundos, y es el tiempo
que tardaría el cohete, que es mayor a los 10 segundos anteriores, tiene sentido, en alcanzar, es el tiempo en alcanzar la velocidad supersónica de 325 metros sobre segundo. Ahora bien, ¿cuál es la altura a la cual se logra eso? Bueno, sabemos que la altura está dada por medio de esta ecuación que está aquí, que sería 8.8 t cuadrada más 0.177 t cúbica. Si uno sustituye en este valor, entonces va a dar 13.2, aquí lo vamos a elevar al cuadrado, 0.177, 13.2 al cubo. Entonces, haciendo las cuentas, aquí vamos a tener de este lado vamos a tener 333.3, de este lado vamos a tener 1940, vamos a dejarlo así, metros. Y esa es la altura a la cual alcanzaría el cohete esa velocidad supersónica.